En este mundo en que nos movemos actualmente, vamos a encontrar que los conceptos de verdad absoluta se consideran obsoletos, porque ahora el mundo actual habla de verdades relativas, o sea, algo es verdad siempre y cuando dependa de la situación o de las condiciones. Lo que puede ser verdad aquí no necesariamente es allá, o las personas dicen tu verdad, mi verdad. Bueno, en esta sección del Evangelio de Juan vamos a platicar un poco acerca de qué es la verdad. Así que preparémonos para continuar con el capítulo 8 de Juan. Muy bien, vamos a recordar algo. Que en el capítulo 8, desde que empezamos viéndolo, ustedes se recordarán que es la escena aquella donde le llevan a una mujer que fue capturada en adulterio, infraganti, ¿verdad? Y la ponen delante del Señor Jesús. Y al inicio, en este pasaje, vemos que Jesús sigue enseñando todavía en este atrio de las ofrendas, que era conocido también el atrio de las mujeres. Entonces, ahí hemos enseñado, es donde está esa flechita, ahí es donde él está enseñando públicamente. Conocerán la verdad y nos podemos preguntar, ¿cuál verdad? Porque se supone que si algo es verdad, pues es verdad, pero vamos a ver algunos detalles. Este señor que aparece ahí en su pantalla se llama Joseph Goebbels. Él fue del sistema nazi de la Segunda Guerra Mundial. Él era ministro para la ilustración pública y propaganda del Tercer Reich. Bueno, este señor se destacó por una serie de enunciados que manejaba él como parte de este trabajo de Ministerio de Ilustración Pública y Propaganda. Aquí anoto algunas de sus máximas. Dice, repite una mentira con suficiente frecuencia y se convierte en verdad. Y a la medida que vamos viendo esto, usted piensa en nuestro mundo actual. Oiga las mentiras que están repitiendo continuamente. Y más adelante lo voy a recalcar, pero ¿qué mentiras se están diciendo ahora? La mujer es la que tiene derecho a su propio cuerpo y tomar decisiones de su propio cuerpo. Así que cuando está embarazada, si a ella no le conviene, pues puede abortar. ¿Por qué? Porque lo que está dentro no es un ser humano, no es una persona, es un conglomerado de células. Esa mentira no le están repitiendo, están usando la técnica de Goebbels. Repítela con tanta frecuencia que llega a ser verdad. Hoy día hay mujeres que se lo creen. Ay, quedó embarazada. Ay, sí, pero mi carrera universitaria, mi trabajo, no. Voy, me hago un aborto. O la pastilla que se está promoviendo ahora, una pastilla que se toma 24 horas después y se produce el aborto instantáneo. ¿Qué otra cosa decía él? Miente, 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 que algo quedará. Cuanto más grande sea una mentira, más gente la creerá. Oigan esto, cargar sobre el adversario los propios errores o defectos, respondiendo el ataque con el ataque. Usted va a encontrar historias de nuestro Congreso donde se para un diputado y acusa al otro de que es corrupto y él es corrupto. Pero ¿qué está haciendo esta técnica? Está atacando al otro con las mismas faltas que él tiene, ¿verdad? Pero entonces lo ataca y lo ataca hasta que convence que el otro es el que está mal. Si no puedes negar las malas noticias, inventa otras que las distraigan. Y ustedes saben que hay líderes que cuando aquí en Guatemala hay un problema en un área y de pronto salen noticias de otro asunto o le ponen atención a un deslave que hubo en un pueblo para distraer de algo que pasó que fue por negligencia. Acallar sobre las cuestiones, sobre las cuestiones sobre las que no se tienen argumentos y disimular las noticias que favorecen al adversario, también contraprogramando con la ayuda de medios de comunicación afines. En pocas palabras, si aquí yo no puedo decir mayor cosa, entonces lo que voy a hacer es que vamos a emitir otras noticias para darle realce a otros aspectos y ayudándonos de los medios de comunicación. Esto
por ejemplo, en un país como Estados Unidos, tenemos que los medios de comunicación son parte de este sistema de mentira. El New York Times, el Washington Post, el Los Angeles Times, son toda una serie de grandes diarios con gran poder de comunicación, pero que están alineados con toda esta izquierda secularizante que maneja todo este sistema de mentira. Bueno, la propaganda debe limitarse a un número pequeño de ideas y repetirlas incansablemente, presentarlas una y otra vez desde diferentes perspectivas, pero siempre convergiendo sobre el mismo concepto, sin fisuras ni dudas. Ustedes saben que hace unos 2-3 años antes de la pandemia, aquí en Guatemala estuvieron a punto de pasar en el Congreso un par de leyes. Una donde decía que una persona podía ir al RENAP y ahí cambiarse su identificación sexual. ¿Me explico? Pero iba oculta dentro de otro manojo, ¿verdad? Y la segunda era una del aborto, en donde estaban queriendo meter bajo el tema de una posible violación que pudiera haber autorización del aborto, y anotaba que si era menor de edad, que no requería el consentimiento de los padres. O sea, gracias a Dios hubo aquí entidades y gente que se dieron cuenta, se armó una marcha y se bajó. Ahora, ¿de dónde vino esto? Esto venía de personas que vienen del extranjero influyendo esta agenda sobre América Latina y por cierto, están trabajando aquí en Guatemala usando toda esta estrategia, esta estratagema como la que estamos viendo. Ahora voy a pasar a ver un concepto, lo que se llama verdad absoluta. Se llama así a aquellos hechos o afirmaciones que son irrefutables, es decir, que ninguna persona puede contradecir. Es igual para todas las culturas y para todos los momentos de la historia. Pues una verdad absoluta es que cuando es de día es porque el sol nos está iluminando. O sea, ¿quién va a cuestionar eso? Que si estamos durante el día es porque en la rotación de la Tierra, pues esta parte del planeta está recibiendo la luz del sol. Esa es una verdad que ha sido perenne por todos los años, en cualquier cultura y en cualquier momento de la historia. Esa es una verdad absoluta. Ahora, estas verdades absolutas también funcionan en lo espiritual. Y entonces, por ejemplo, Dios es creador, creó los cielos y la tierra. Esa es una verdad absoluta. Ahora, la gente que no conoce a Dios ha rechazado todo lo que tenga este tinte de absoluto. Y vamos a ver entonces el otro concepto, lo que es una verdad relativa. Se llama así a lo que puede ser verdad en un contexto y dejar de serlo en otro. Eso es una verdad relativa. Por ejemplo, alguien dice esta verdad: ir de vacaciones a la playa es la mejor experiencia. Pues sí, si le gusta el calor y si no le afecta quemarse con el sol. Pero haber otro que diga, no, la mejor experiencia es irme de vacaciones a Cobán, al Biotopo, a Champey, ahí con un poquito de frío. Entonces cada uno sale con verdades relativas. Hay un concepto que se llama ética situacional o ética de la situación. Tiene en cuenta el contexto particular de un acto al evaluarlo éticamente, en lugar de juzgarlo solo de acuerdo con estándares morales o absolutos. Voy a aclarar. Por ejemplo, la chica tiene 17 años, la embaraza el novio, y entonces si los papás se enteran que está embarazada, el papá la va a echar de la casa. ¿Y qué va a hacer esa pobre niña sin el apoyo de su familia? Entonces, desde la ética de la situación, ¿qué le va a decir? ¿Un aborto en esa niña es bueno o es malo? Bueno, como todo es relativo, ¿verdad? Si por no tener el aborto la van a echar de su casa y va a salir embarazada, ¿qué va a hacer de esa niña? Entonces le van a decir que aborte, verdad relativa. La verdad absoluta, ¿cuál es? La verdad que encontramos en la palabra de Dios. La vida únicamente está en las manos de Dios y Él es el Señor el que tiene autoridad sobre la vida, no el ser humano. Esa es la verdad absoluta. Y entonces estamos en un mundo que se mueve dentro de ese rango. La mayoría de la gente prefiere la verdad relativa porque la manipula para lo que le conviene.
Así que si hablamos de verdad, nos preguntamos, ¿pero cuál verdad? Vamos a ver un par de ejemplos nada más para ver esto. En 1990 dieron esta película con Arnold Schwarzenegger, donde él es un policía que se disfraza de maestro de kindergarten. Y hay una escena bien interesante, a ver si se logra ver acá con el video. Y los niños tienen pene, las niñas tienen vagina. A ver ahora cómo se lo explico. Y aquí viene. Aquí está la escena del güirito, ¿ah? 1990. Los niños tienen un pene y las niñas tienen una vagina. Pues en esa época eso era, no se discutía, ¿verdad? Sin embargo, ustedes ven ahí en su imagen a la derecha un anuncio en un bus, que por supuesto esto ya es de ahorita del siglo XXI, ¿verdad? Donde dice, hay niñas con pene y hay niños con vagina. Ahora se dan cuenta cómo estamos trabajando hoy el tema de la verdad. Lo que en 1990 era una verdad absoluta, ahora para el 2020 es una verdad relativa. Nos viene todo este movimiento. No solo teníamos ya la situación del homosexual varón, de la homosexual hembra, o sea, el gay y la lesbiana. Ahora tenemos los transexuales, que son estos, ¿verdad? Que están cambiándose hasta biológicamente de sus características físicas, sexuales. Y esta es otra verdad. Entonces, ¿cuál verdad es la que vamos a manejar? En cuanto a la vida, cito un diario que es en línea, Infobae, es argentino, dice, para la ciencia hay pocas dudas acerca de que todos o la mayoría de los códigos de vida están inscriptos en esa primera célula llamada cigoto. Bueno, ¿qué es cigoto? El cigoto es considerada la primera célula fecundada y es el resultado de la unión de las células sexuales masculina y femenina, a partir de la cual se desarrolla el embrión de un ser vivo tras la fecundación del óvulo por el espermatozoide, o sea, de dos células. El consenso científico demostró en los últimos años que la existencia de un ser humano comienza tras la fecundación. Esto fue publicado en el 2016. Bueno, pero en el mismo medio entrevistan a una dama. Y aquí viene la otra posición. En diálogo con Infobae, el medio periodístico, Mabel Bianco, presidenta de la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer, precisó, la discusión sobre cuándo comienza la vida es interesante, porque con los avances científicos hay cuestiones que en vez de aclararse pueden confundir. Es evidente, dice esta dama, que debemos diferenciar entre la vida desde el punto de vista biológico celular, y esto es lo que claramente se reconoce en la legislación vigente. Vamos a ampliar qué está diciendo. Desde el punto de vista biológico celular, las células óvulo y espermatozoide, cuando se unen, generan el comienzo del proceso de la reproducción, lo que se considera la concepción. Ok, empieza la vida, pero anota aquí, y justamente a los fines del derecho de la persona humana, recién comienza al nacer. Aquí está metiendo otra cosa. Aquí dice que el derecho de la persona humana comienza al nacer. O sea, una cosa es lo que se forma en el vientre con esas dos células que se empiezan a desarrollar, pero persona hasta que nace. Y entonces agrega, por eso la ley recién considera a la persona cuando nace y no en la concepción. Esto ya es mentira. Pero lo van a empezar a repetir y a repetir. Y por eso se desata este punto. Les recuerdo, por si no lo han leído, le voy a leer el artículo 1 y 3 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Artículo 1. Protección a la persona. El Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia. Su fin supremo es la realización del bien común. El artículo 3. Derecho a la vida. El Estado garantiza y protege la vida humana desde su concepción. O sea que para que aquí se apruebe una ley de aborto, primero hay que modificar la Constitución. Entonces, ojo, y agrega, así como la integridad y la seguridad de la persona. Entonces, si yo interpreto bien,
se entiende que la vida humana comienza desde la concepción, pero se reconoce que es una persona. Así que aquí tenemos otro elemento, otra verdad diferente de la que vimos en la diapositiva anterior. Cerrando esta introducción, esto quizás no estemos muy familiarizados, pero vamos a ver. Esta pirámide, si ustedes quieren buscarla, pueden buscar en inglés o en español, es la pirámide de la jerarquía de la evidencia. Hoy día en el mundo científico, lo que está en la puntita es lo que considera esta sección de acá, es lo que se considera lo que tiene el mejor soporte para afirmar algo. Entonces, miren, lo menos soportado es esto. Opinión de expertos, reporte de caso de un solo paciente, porque esto se desarrolló más en el mundo médico. Entonces, miren, cuando yo les digo a ustedes, ¿qué es lo que tenés? ¿Tenés dolor de oído? Muy bien, vas a hacer un poquito de clavo machacado con aceite de oliva y te lo vas a aplicar en el oído y vas a ver cómo se te quita el dolor. Y bueno, ¿y eso en base a qué lo decís? Es que yo lo he probado en mucha gente y le ha funcionado. Eso es lo más bajo, me explico, y aquí en Guatemala así nos movemos. ¿Y pues, cómo que tal cosa? Sí, porque es que mi amigo lo usó y mi otro amigo y funcionó. Les pongo un ejemplo. Con el mismo COVID y las vacunas, que tienen miedo que porque da accidente cerebrovascular y otras cosas, uno se reúne con gente. Sí, tengo una prima que le dio y se había vacunado y no sé qué más. Todo eso está aquí donde les estoy enseñando. Para que una cosa llegue a ser una verdad sólida, tiene que pasar por todo este proceso. Aquí solo les voy a poner uno. Aquí esto es lo que se hace con todos los medicamentos. Perdonen que les explique un poco esto. Por ejemplo, cuando sale un nuevo medicamento para el dolor de cabeza, ¿qué es lo que hacen? Agarran pastillas que son iguales, van a agarrar dos grupos de personas, a cada uno le van a dar las pastillas en el ciclo de horas similar. Los investigadores, cuando van a evaluar a las personas, no saben quién tomó la medicina y quién tomó el que es solo para placebo, o sea, el que no tiene nada. Y entonces, después de que hacen un estudio con un buen número de gente, ven si de verdad esta medicina que uno dice que sirve para algo, de verdad sirve cuando evalúan a la gente. O sea, esto toma tiempo. Las vacunas para ser aprobadas tuvieron que pasar por 3 fases, una que empieza en laboratorio con animales, después con un grupo de seres humanos y después uno más grande. Bueno, el mundo moderno le vale, perdón la palabra, le da un pepino todo esto, porque todas estas mentiras que estamos viendo, ahora la modalidad es lo que opinemos la mayoría. O sea, si el niño, si el feto es ser humano o no, no, pues los que estamos aquí, este grupón, creemos que no es ser humano. Entonces, ¿cuál es la verdad? Que dentro del vientre no hay un ser humano, es un grupo de células. ¿Ven cuál es la base de ahora? Esto de que el hombre se va a convertir en mujer, eso no tiene sustentación científica. Un hombre se puede operar, se puede quitar los senos, todas las demás partes sexuales. De todos modos sigue teniendo próstata, por ejemplo, aunque ande como mujer, ahí carga la próstata, ¿verdad? Si le miden el ancho de sus huesos, son huesos de hombre. Densidad de huesos, son huesos de hombre, aunque ande con planta de mujer. Pero como aquí este grupo ya no acepta la prueba científica, se dice, no, es que como aquí opinamos así, esa es la verdad. Hasta aquí llego con la introducción para entrar a la palabra, porque si no me van a regañar. Bueno, ¿por qué abordamos estos asuntos en esta introducción? Porque vivimos en un mundo que ha abandonado el concepto de verdad absoluta y ahora navega en las aguas del relativismo. En uno de los versículos del pasaje de hoy se aborda el tema de la verdad y como creyentes debemos estar cimentados en la misma. En el estudio anterior terminamos con el versículo 30. Dice, hablando de Jesús, mientras él decía estas cosas, muchos creyeron en él. Así terminó la sección anterior. Ahora, hay un consenso en que estos que creyeron en él no era un creer de salvación, sino un creer de que estaban de acuerdo con él. Vamos a discutir un poquito más esto. En el capítulo 2, hace varias sesiones, vimos los versículos 23 al 25. Mientras Jesús estaba en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al observar las señales que hacía. Pero noten,
Pero Jesús mismo no confiaba en ellos porque los conocía a todos y porque no tenía necesidad que nadie le diera testimonio acerca de los hombres, pues él conocía lo que había en el hombre. Juan nos dice que muchos creyeron en su nombre, pero no era un creer de salvación. Era un creer de un asentimiento intelectual, de reconocer que habían palabras de verdad, pero no era una entrega. Vamos a verlo un poquito más adelante. En el capítulo 6, versículo 66, todo aquel montón de gente que había sido alimentada y en la alimentación de los 5,000 que andaban detrás de él y se habla que eran discípulos, cuando Jesús les puso las cosas en firme de lo que era ser un seguidor de él, dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Por qué estamos viendo esto? Porque vamos a ver que en el primer versículo se va a tocar algo así. En cuanto a la salvación, los teólogos, y esto lo mencioné en un estudio anterior, hablan de 3 aspectos de la salvación que tienen que ver con estas palabras en latín. Notitia, ascensus y fiducia. La fe salvadora está compuesta por 3 elementos que acabo de mencionar. Notitia tiene que ver con el conocimiento. Esto es el componente intelectual de la fe. Se requiere comprender los hechos bíblicos básicos sobre la salvación. ¿Qué es notitia? Es cuando yo le digo a alguien, Dios te ama, pero tienes un problema. Eres pecador y estás separado de Dios. Y hay necesidad de creer en Cristo para ser salvo y para hacerte acreedor del perdón de pecados que Él logró en la cruz. Todo esta es la información que damos cuando evangelizamos. Eso es notitia. Ahora, viene la persona, escucha esta información y dice, sí, sí, estoy, sí está bien, entiendo el mensaje que me están dando, pero luego viene ascensus. Dice, va un poco más del conocimiento intelectual, sino que dice, ok, sí, pues sí, reconozco que lo que me dice que Dios me ame es cierto, que el hombre es pecador, sí, estoy de acuerdo con eso, pero no termina ahí. Ahora viene fiducia, que es confianza. Y entonces ya es el paso donde dice, actúa en ellos por la apropiación de que Jesucristo es la única esperanza para salvación. Esto es cuando una persona cree, le entrega su vida a Cristo, recibe al Señor en su vida. Entonces ahí sí ya podemos hablar de una conversión. Si solo nos quedamos en notitia y ascensus, vean ustedes aquí abajo, donde dice el caso del rey Agripa. No sé si recordarán, está Pablo compartiendo su experiencia de conversión, está el rey Agripa presente con el encargado del gobierno romano, y hay un punto en que el rey Agripa le dice a Pablo, es que Pablo le dice, rey Agripa, tú crees en los profetas, yo sé que tú crees, le dice Pablo. Ahí estamos entre notitia y ascensus. O sea, Agripa conocía de los profetas, creía en ellos, pero el siguiente paso de creer en Cristo es donde Agripa le dice, Pablo, por poco me persuades a ser cristiano, ¿verdad? Ahí se quedó Pablo atrás. No sé si me salía la presentación o seguimos igual. ¿Se ve normal? Ok. ¿Te saliste? Sí, ahorita lo vamos a arreglar. Ahí estamos ya, ¿verdad? Ok. Entonces, ahí se quedó Agripa, me explico. En los primeros 2, pero no llegó al tercero. ¿Por qué estoy hablando de esto? Bueno, versículo 31. Porque Jesús decía a los judíos que habían creído en él, y ahí yo anoto entre paréntesis, los que habían creído, ¿en dónde estaban? Entre notitia y ascensos. Por ahí era donde andaban. Si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Yo estoy usando, como saben, la versión Reina Valera 2015. Pueden ver que anoté que en la 2015 dice serán, pero en la Nueva Biblia de las Américas dice son. En realidad, el verbo está en tiempo presente y lo vamos a ver más adelantito. ¿Qué es un discípulo?
Definición de diccionario. Es un aprendiz que sigue las enseñanzas de un maestro. Y hemos visto que Juan utiliza esta palabra, dice discípulos del Señor, ¿verdad? Ok, desde el punto de vista de que están siguiendo sus enseñanzas, bueno, sí son discípulos. Pero hay dos preguntas. ¿Todos los discípulos son creyentes? Si lo vemos aquí en esta historia que hemos estado viendo en el Evangelio, no todos los discípulos son creyentes. Hubo algunos que andaban siguiéndolo y de pronto dejaron de hacerlo. Ok, entonces un discípulo es un seguidor, pero no necesariamente ha nacido de nuevo. Y viene otra pregunta. ¿Todos los creyentes son discípulos? Si esta persona le entrega su vida al Señor Jesucristo, sí, ok, nació de nuevo. Ahora, ¿es discípulo solo por eso? No, porque discípulo es el que es seguidor de un maestro. Si este creyente no está siguiendo las enseñanzas y practicando esas enseñanzas, no es discípulo. Si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos, dice la segunda parte. ¿Quién es entonces un verdadero discípulo? Él o la que ha creído en Jesucristo como Señor y Salvador. Ahí está. Este es un discípulo, pero no es suficiente. Agregamos. O sea, estamos hablando de una persona que ha nacido de nuevo, pero además permanece. Y este permanece nos referimos a que aprende y practica continuamente la palabra de Dios. Entonces, aquí estamos hablando ya de un verdadero discípulo. Es un creyente nacido de nuevo que aprende y practica continuamente la palabra de Dios. Este es el verdadero discípulo, ¿verdad? No solo un seguidor temporal. Y aquí anoto lo que dice de serán o son. El verbo en el pasaje está en tiempo presente. O sea que el que es discípulo es porque es, me explico, es discípulo porque nació de nuevo y porque practica las enseñanzas de su maestro. En 1 Juan 2, capítulo 4 a 6, en la primera epístola, vean esta serie de pasajes. El que dice, yo lo conozco, y no guarda sus mandamientos, es mentiroso. Y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios ha sido perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él, en Cristo. Oiga, el que dice que permanece en él, o sea, en Cristo, debe andar como él anduvo. En pocas palabras, si dices que eres cristiano, un cristiano nacido de nuevo, tiene que verse a través de un cambio en tu manera de ser. ¿Por qué? Porque vas a guardar su palabra. Porque tu conducta va a ser una conducta que cada día progresivamente se parece a la conducta del Señor Jesús. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Versículo 32. Y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Esta oración de conocerán la verdad y la verdad los hará libres se ha utilizado en otros contextos. Como le coloco acá, esta está aquí en el encabezado de un libro que alguien que escribió sobre la CIA, puede encontrarse también en algunos edificios. Esto es una universidad de la Universidad de Texas, está escrito el versículo. Aquí en Guatemala es el lema de la Universidad Mariano Gálvez. Y aquí tenemos el versículo en una pared donde hay agentes sin el nombre, que fueron agentes de la CIA que fallecieron. Bueno, y está bien. Parcialmente, la verdad produce libertad. Pero en realidad, Jesús no lo está usando acá para hablar del concepto general, sino lo está usando de una manera específica. Conocer la verdad implica, por un lado, creer en Cristo. Y por el otro lado, conocer, aprender y guardar su palabra. Así que cuando Jesús dice conocerán la verdad, está relacionado con gente que cree en Él como Señor y Salvador, pero que por otro lado están dispuestos o se deciden
a conocer, a aprender y a guardar su palabra. Jesús no está hablando de una verdad filosófica o científica, sino está hablando de la verdad espiritual. Cuando estamos, ¿de qué verdad está hablando Jesús? De la verdad contenida, como dice la última oración, en su sentido más amplio, toda la verdad contenida en la palabra de Dios. Por lo tanto, cuando nosotros confrontemos con situaciones variadas, nos tenemos que hacer la pregunta, bueno, ¿qué es la verdad aquí? ¿Dónde voy a buscar la verdad? Pues ya aquí está. La verdad es todo lo que está contenido en la palabra de Dios. En este conocer la verdad interviene el Espíritu Santo. En la misma primera epístola de Juan, capítulo 2, 27, dice lo siguiente, y en cuanto a ustedes, la unción, y entre paréntesis anoto E.S. es Espíritu Santo, y en cuanto a ustedes, la unción, o sea, el Espíritu Santo, que han recibido de Cristo, permanece en ustedes. Y no tienen necesidad que alguien les enseñe, pero como la misma unción les enseña acerca de todas las cosas y es verdadera y no falsa, así como les enseñó, permanezcan en él. O sea, para el genuino creyente está el ministerio del Espíritu Santo en guiarnos y enseñarnos cuando estudiamos la palabra de Dios. En un mundo que rechaza la verdad absoluta, como dice 2 de Pedro 1, 19a, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar seguro. Ustedes saben, pues los chapines de la capital no tenemos experiencia en eso, pero en los lugares donde hay comercio marítimo, mercantes, ciudades a la orilla de los grandes lagos, ríos grandes, más que todo el mar, están los faros. Y el faro es el punto de referencia. Cuando una nave va llegando a su destino, el problema es que habían rocas y podían encallar o algo, entonces el faro les daba el punto por donde deberían de navegar para ir sobre seguro. Para nosotros, la Biblia es eso mismo. En este mundo cambiante de una cosa que se dice por aquí, otra cosa que se dice por allá, nuestra mirada debe buscar a la palabra de Dios para recibir de Dios que es la verdad. Segunda Timoteo 3, 16, 17 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para la enseñanza, para la reprensión, para la corrección, para la instrucción en justicia, a fin de que el hombre y la mujer de Dios sea perfecto, enteramente capacitado para toda buena obra. O sea, más claro, no canta un gallo. Y el versículo 32 en su segunda parte dice, y la verdad los hará libres. En su contexto inmediato de este pasaje, que es lo que vamos a ver en el siguiente estudio, esta libertad se refiere a la libertad del pecado. La verdad de Jesucristo, él mismo como verdad, nos provee libertad del pecado. Pero esta libertad puede extenderse también a libertad con respecto a la mentira y lo falso, a libertad con respecto a Satanás. Allá en 1 Juan nos dice que el mundo entero está bajo el maligno. Libertad respecto a la condenación. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y libertad con respecto a la muerte eterna. Jesucristo mismo nos dio esa libertad. Aquí, con este par de fotos, les ilustro algo. El ser humano está encadenado, consciente o inconscientemente. Así es como vive toda la gente. La gente sin Cristo, ellos, con sus verdades relativas, ellos creen que son libres. Sin embargo, la verdad es que son esclavos, son prisioneros del pecado, prisioneros de su vieja naturaleza, están engañados por el mismo diablo, ¿verdad? Así que, pretendiendo ser libres, en realidad son esclavos. Por alguna razón me saca, pero me vuelvo a regresar. Ahí estamos. Y ya vamos terminando. Dice 2 Corintios 4:4. Pues el Dios de esta edad es Satanás. El Dios de esta edad presente ha cegado el entendimiento de los incrédulos
para que no los ilumine el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, quien es la imagen de Dios. Esa ilustración de una mente encadenada es la situación en que está el ser humano sin Jesucristo. En Lucas 4:18, cuando Jesús inicia su ministerio y entra a aquella sinagoga y toma el rollo en Isaías, el Señor Jesús dijo lo siguiente: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar las buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos. Desde que inició su ministerio, empezó anunciando las buenas nuevas de Dios para proveer libertad a todos los esclavos, a los muertos en el pecado. Terminamos y nosotros vamos a tener delante de nosotros, pues, básicamente dos opciones. Vamos a escuchar lo que dice el mundo, lo que dice la gente. Vamos a creer esas verdades relativas o vamos a creer lo que enseña la palabra de Dios. Esta es la decisión que tomamos cada día. Van a haber preguntas éticas y morales con las que nos confrontamos continuamente y el punto es: ¿en qué me baso? ¿Cuál es mi norte? ¿Cuál es mi luz para tomar decisiones? ¿Lo que dice el mundo o lo que dice la palabra? El mundo dice que lo que ellos enseñan es estar del lado correcto de la historia, pero en realidad ellos son los que están del lado incorrecto, porque el lado correcto de la historia es el que está creyendo y viviendo la palabra de Dios. ¿A quién le hago caso? Llegamos hasta aquí y nos vamos a ver entonces la siguiente semana con la siguiente sección del capítulo 8. Terminamos nuestro estudio al llegar al punto de que como creyentes continuamente tenemos que estar tomando decisiones ante las distintas situaciones que nos toca vivir. Y nos surge la pregunta: ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo correcto? ¿Qué es lo verdadero? Bueno, nuestra fuente para saber qué es la verdad es la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras. Y todo lo que vivamos en nuestra vida tenemos que verlo, medirlo, pesarlo a la luz de lo que enseña la palabra de Dios. Si hacemos esto, entonces somos verdaderos discípulos y vamos sobre camino seguro. Nos vemos para la próxima vez.